Pues quiero decirles, hermanos, que mi corazón está lleno de gozo por los 13 años que el Señor en su gracia nos permitió servir aquí en la iglesia. Realmente damos gloria a Dios por su obra. Él ha sido fiel. Él ha edificado y está edificando esta iglesia. Y realmente que nos ha bendecido en gran manera a través de la vida de cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por el amor que Él ha derramado en nosotros por medio de su Espíritu y que se ha manifestado de manera tan evidente en la comunión que tenemos los unos con los otros. En Marcos capítulo 10, en el versículo 29, el Señor Jesús le dijo lo siguiente a sus discípulos. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Hermanos, el Señor cumple sus promesas. El Señor cumple sus promesas. Nosotros dejamos nuestra casa y nuestra familia cuando nos mudamos para San Pedro Sula, y el Señor nos regaló una familia más grande, que son todos ustedes. Nos dio hermanos, hermanas, padres, madres. Ustedes son nuestra familia. Son nuestra familia. Y bueno, ante todo eso realmente no podemos hacer otra cosa más que maravillarnos por lo que el Señor ha hecho. Así como dice el Salmo: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Y aunque hoy nos despedimos, a veces las despedidas tienden a ser muy tristes. Pero lo que quiero hacer hoy es que hablemos del gozo. En una ocasión en que los israelitas estaban muy tristes, Nehemías le dijo lo siguiente al pueblo. Luego les dijo: id, les dice, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis. Y noten cómo culmina: porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Les dice: no os entristezcáis, dice, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo del Señor, hermanos, es fundamental para la vida del creyente. El gozo del Señor es una fuerza espiritual que nos sostiene en el dolor, en la debilidad y en la prueba. El gozo del Señor es lo que nos da ánimo para seguir adelante. El gozo del Señor no depende de las circunstancias, sino que descansa en el carácter y las promesas de Dios. El gozo del Señor viene de deleitarnos en Él, de estar en su presencia, de escuchar su palabra y de meditar en su obra de salvación a favor nuestro. Quiero compartir con ustedes 4 textos que hablan acerca de esto. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Dice el salmista: el Señor, dice, es mi escudo y mi fortaleza, en Él confió mi corazón, y entonces por eso que se gozó
mi corazón. Nuestro gozo descansa en quién es Dios, en su fortaleza, en su escudo, en que Él es escudo para nosotros. Ese es el Salmo 28:7. El Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Dónde dice el salmista que hay plenitud de gozo? En tu presencia, en la presencia del Señor. En Isaías, en el capítulo 12, versículo 2, dice el profeta: he aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es ya Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo, miren, gozo, sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Y dice Habacuc escribió en un tiempo muy duro para la nación de Israel. Se avisoraban tiempos muy difíciles, porque iban a venir los babilonios e iban a hacer estragos en la nación. Y dice Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Dónde estaba la alegría y el gozo de Habacuc? En Jehová. No estaba en el dinero, no estaba en la estabilidad política, estaba en Jehová. En Jehová. Tan importante, hermanos, es el gozo en la vida del creyente, que hay una carta completa en el Nuevo Testamento cuyo tema central es el gozo, y es la carta de los Filipenses, una carta que apenas tiene 4 capítulos y encontramos ahí 16 referencias directas al gozo. Y de hecho, esta carta es una de las más personales del apóstol Pablo. Él escribe a una iglesia a quien él ama profundamente, y una iglesia que lo ama profundamente a él también. Y de hecho, motivado por ese amor, es que Pablo les escribe respecto al gozo, porque él sabía lo que estaba ocurriendo en la iglesia, los momentos difíciles por los que ellos estaban pasando, y Pablo no quería que ellos se desanimaran. Solo para darles un poco de contexto, la iglesia de Filipos estaba pasando por las siguientes pruebas. Primeramente, ellos estaban recibiendo oposición y persecución por parte de los no creyentes de la ciudad. Eso ocurrió incluso cuando el mismo apóstol Pablo llegó a predicar el evangelio en la ciudad de Filipos. Él fue azotado y fue encarcelado en la ciudad de Filipos y posteriormente expulsado de la ciudad. Pero la persecución no acabó con el apóstol Pablo, sino que continuó con los creyentes que estaban en esa localidad. Entonces los creyentes estaban recibiendo oposición, estaban recibiendo persecución. Aparte de eso, habían conflictos y divisiones entre algunos hermanos de la iglesia. Al menos sabemos de 2 hermanas que se mencionan en la carta, que es Evodia y Síntique, que andaban peleadas. Entonces habían roces, había división entre algunos hermanos en la iglesia, pero también habían falsos maestros que estaban tratando de introducir sus herejías destructoras para engañar a los hermanos en la iglesia. Y aparte, su pastor Pablo no estaba ahí para ayudarles, estaba en Roma y estaba preso. Su pastor, el hombre que les había llevado el evangelio, a quien ellos amaban tanto, estaba en la cárcel. Es como la tormenta perfecta para el desánimo. Pero Pablo, él no quiere que los hermanos se desanimen. Y para ello les exhorta a regocijarse, a gozarse. Porque como dijo Nehemías, el gozo del Señor es vuestra fuerza.
Él no quiere que se desanimen, Él quiere que se gocen, que se gocen. Ahora, Pablo los llama a gozarse de dos maneras en esta carta. La primera, por medio del ejemplo de su propia vida. Pablo les muestra cuál era la fuente de su gozo, por qué él se podía gozar, aún estando en la cárcel, aún atravesando dificultades y necesidades. Primeramente, Pablo les muestra cuál es la fuente de su gozo. Y por otro lado, Pablo de manera directa, por mandato del Señor, les dice: regocíjense. Así lo dice en el Filipenses capítulo 4. Pablo dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos, regocijaos. Entonces, teniendo eso en mente, hermanos, vamos el día de hoy a estudiar de manera panorámica la carta a los Filipenses. Y vamos a encontrar 7 principios para el gozo en nuestra vida. 7 razones por las cuales podemos gozarnos nosotros en el Señor. Vamos a la primera. Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 7. Dice así la palabra de Dios: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de todos vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Ahí vemos primeramente una de las razones por las cuales Pablo podía gozarse. Él dice que cuando él oraba por los filipenses lo hacía con mucho gozo. ¿Por qué? Dice: por vuestra comunión en el Evangelio. Le daba mucho gozo a Pablo la comunión que los creyentes de Filipo tenían con el Evangelio. Ahora, ¿a qué se refiere con la comunión en el Evangelio? ¿De qué está hablando Pablo cuando él habla acerca de la comunión que los creyentes ahí tenían con el Evangelio? Y yo podría decir al menos 2 cosas. La primera es que ellos tenían comunión con el Evangelio por causa de que cuando ellos oyeron el Evangelio, lo creyeron. La iglesia de Filipos comenzó cuando el apóstol Pablo y Silas fueron a predicar en las orillas de un río. Normalmente Pablo, cuando llegaba a una nueva ciudad, iba a la sinagoga. Era como su plataforma, el primer lugar a donde él llegaba para anunciar el Evangelio, pero en Filipos no había sinagoga. Entonces algunas mujeres se reunían a las orillas de un río para orar, y fue allí donde Pablo y Silas fueron y anunciaron el Evangelio, y ahí es donde se convirtió la primera persona, y fue una mujer que se llamaba Lidia, vendedora de púrpura. Y Lidia se llevó a Pablo y a Silas a su casa para que les predicara el Evangelio a toda su familia, y toda la familia de Lidia fueron los primeros convertidos en la ciudad de Filipos. Posteriormente Pablo siguió predicando el Evangelio ahí en Filipos, y llegó a tal punto que fue encarcelado por el rechazo que recibió de las personas por la liberación de una muchacha endemoniada. Y cuando Pablo estaba con Silas preso, hubo un terremoto, se abrieron las celdas. Cuando el carcelero que estaba dormido se levantó, se iba a suicidar,
porque pensó que todos los presos se habían escapado. Pero desde adentro del calabozo, Pablo dijo: no te hagas ningún daño, aquí estamos todos. Y aquel hombre, ante tal testimonio, cayó postrado ahí y dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Y qué le contestó el apóstol Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y eso fue justamente lo que pasó. Aquel hombre tomó a Pablo y a Silas en la noche, se los llevó para su casa, les limpió las heridas, ellos le predicaron el evangelio. Tanto el carcelero como toda su familia creyó en Cristo y fueron bautizados aquella misma noche. Aquella misma noche. Entonces, ¿en qué sentido los filipenses tenían comunión con el evangelio? En el sentido en que cuando ellos escucharon ese mensaje, ellos se arrepintieron y creyeron. Y en cierta medida todos nosotros, todos los que creemos en Jesucristo, también tenemos comunión con el evangelio. La pregunta es si usted ya se ha arrepentido de sus pecados y ha confiado en Cristo. El evangelio es el poder de Dios para salvación y no podemos avergonzarnos del evangelio. El evangelio es el medio por el cual el Señor salva a las personas. ¿Y qué es el mensaje del evangelio? Es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y todo aquel que cree y confiesa a Jesucristo como Señor es salvo. Ese es el mensaje del evangelio. Así que si aún no te has entregado al Señor Jesucristo, yo quiero implorarte a que hoy vengas a Él. Piensa en lo que Dios ha hecho. Uno dice: Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Lo hemos escuchado tanto. Hay imágenes por todos nuestros países latinoamericanos, ¿verdad?, de Jesús crucificado. Pero a veces la gente no entiende lo que ocurrió en esa cruz. Lo que Dios hizo literalmente fue tomar el castigo que nosotros nos merecíamos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada uno de nosotros se fue por su propio camino, pero Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Puedes pensar todos tus malos pensamientos, malas actitudes, todas tus malas acciones, toda tu suciedad, tu inmundicia, tu lascivia, tu lujuria, toda tu maldad, nuestra maldad, mi maldad, fue puesta sobre Jesucristo y Él fue castigado en nuestro lugar. La muerte que nosotros nos merecíamos, Él la pagó en la cruz del Calvario. Él satisfizo la ira de Dios. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Creer en lo que Dios hizo a favor nuestro. Jesús, por supuesto, no quedó en la tumba, se levantó de entre los muertos, proclamando así Dios la victoria sobre el pecado y la muerte. Y si nosotros le damos la espalda a nuestro pecado y creemos en Jesucristo, en lo que Él hizo a nuestro favor, seremos salvos. Gratuitamente el Señor nos salva. Y eso fue lo que hicieron los filipenses, o al menos muchos de los filipenses, al escuchar el mensaje del evangelio, lo creyeron y ahí nació una iglesia. Pero la comunión en el evangelio de los creyentes de Filipos no solamente consistía en la recepción que ellos tuvieron al mensaje del evangelio, sino también a su contribución para la expansión del reino de Dios. O sea, su contribución a la predicación del mensaje del evangelio. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Pablo les dice aquí, dice: por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Miren lo que dice Filipenses capítulo 4, más adelantito, en el capítulo 5. Y bueno, les dije que íbamos a ver Filipenses de manera panorámica, hermanos. No lo vamos a ver así como tan detallado como lo vemos normalmente, ¿verdad? Vamos a ver principios sobre el gozo a lo largo de toda la carta. Entonces, solo para que se preparen. Entonces, pero miren Filipenses 4:5. Dice: y sabéis, dice, también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia. O sea que Pablo les está recordando aquí ese momento cuando él tuvo que salir de Macedonia. Macedonia era la provincia donde estaba ubicada la ciudad de Filipos.
Pablo, después de ser encarcelado, fue expulsado de la ciudad de Filipos. Y dice Pablo, al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, miren lo que dice: ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero lo he recibido, tengo en abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces Pablo aquí muestra otra manera en que los filipenses participaron en el Evangelio, y fue en que ellos apoyaron una y otra vez a Pablo en sus necesidades en la medida en que él ministraba y anunciaba el Evangelio a otras personas. Por supuesto, esto no fue algo impuesto, esto fue algo que fluyó del hecho que ellos habían conocido a Cristo. Un verdadero siervo de Dios nunca manipula a la gente por dinero. Y aquí lo vemos claramente, donde Pablo dice: yo no es que busque dádivas, no es que busque dádivas. Esta semana me llegó un video espantoso. No sé si ustedes ya lo vieron, pero no estoy diciendo esto para que ustedes lo vayan a ver, hermanos, pero es de un falso apóstol de allá de Tegucigalpa, que hace pasar a una persona enfrente que llegaba por primera vez a la iglesia y le pregunta que si había dado diezmo. Y le dijo que si no daba diezmo, entonces estaba bajo maldición. Y le dijo a toda la gente, mire, si usted no da lo que tiene que dar, entonces todos son malditos. Diría yo que él es el que está bajo maldición y en camino a la condenación, claramente, un falso apóstol, un falso maestro. Hermanos, guárdense, cuídense de ese tipo de personas. Un verdadero ministro del Evangelio no anda en busca de dinero. Pero saben, los filipenses, movidos por su amor por Cristo y de manera voluntaria, decidieron apoyar a Pablo a medida que él hacía el ministerio. Y Pablo les dice aquí, dice: por cuanto me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois ¿qué? Participantes conmigo de la gracia. Pablo les dice: a medida que yo estoy llevando el Evangelio, incluso sufro por el Evangelio, ustedes están participando conmigo. ¿Saben, hermanos? Cuando nosotros apoyamos la obra misionera, ya sea por nuestras oraciones, por nuestras ofrendas, por el ánimo a los misioneros, ¿saben? Dios nos hace a nosotros parte de esa obra. ¿Saben? Sepan que por cada persona que se convierta a Cristo en Bogotá, ustedes tienen parte. Un día serán recompensados. También ustedes, no solo los que van, también los que envían, también los que sostienen, también los que oran. Todos vamos. Y de eso es lo que habla Pablo. Entonces, ¿saben en qué hay gran gozo, hermanos? Gran gozo en recibir el mensaje del Evangelio, pero también en participar en la predicación del Evangelio. Participar para ver a otras personas venir a Cristo. Incluso Pablo dice: yo estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué Pablo tiene esa seguridad? ¿Saben? Porque realmente es fruto de la salvación cuando una persona se interesa en la salvación de otros. Ustedes se han preguntado por qué nosotros buscamos invitar personas a la iglesia. Seguro que muchos de ustedes llegaron aquí a la iglesia porque algún familiar, algún amigo, algún vecino los invitó a la iglesia. ¿Y por qué nos interesamos? ¿Por qué nos preocupa? ¿Por qué tomarnos la molestia? ¿Por qué hacer el esfuerzo para atraer personas a la iglesia? Porque nos interesa, porque nos preocupa, porque queremos ver a las personas conocer a Cristo y ser salvas.
Y eso era lo que tenían los filipenses, un genuino interés por ver a las personas salvarse. Entonces, hermanos, hay gran gozo en participar en la predicación del Evangelio. Y eso es lo que sentía Pablo respecto a los filipenses. Pero también Pablo sentía gran gozo por la obra que Dios había comenzado y seguía llevando a cabo en sus vidas. Le dice, porque dice, el que comenzó, dice, en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo sabía que la obra que había comenzado allí no culminaría con su partida, o no había culminado con su partida. Porque, hermanos, la obra de santificación, o sea, perfeccionamiento, que es lo que está hablando Pablo aquí, es algo que Dios lleva a cabo en la vida de cada cristiano hasta que nos encontramos con Cristo. Si tú y yo somos genuinos creyentes, el Señor no se va a cansar jamás de obrar en nosotros. Él seguirá transformándonos, guiándonos, enseñándonos, hasta que nosotros nos encontremos con Él. Pablo estaba convencido de la obra que Dios había llevado a cabo en la vida de los filipenses, pero no que solo la obra que había, sino la que ya estaba haciendo, pero también la obra que aún era necesaria que Dios hiciera en ellos. Y es por eso que en esta carta encontramos también exhortaciones. En esta carta también encontramos llamados del apóstol Pablo hacia al arrepentimiento, a la obediencia. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que el Señor no había terminado su obra en ellos. Y hermanos, el hecho de que un misionero salga no significa que Dios ha acabado su obra aquí. Hay mucho por hacer y hay mucho que Dios tiene que hacer aún en ustedes, en nuestra vida. Por ejemplo, quisiera que viéramos otros pasajes. Por ejemplo, miren lo que Pablo ora por ellos en el versículo 8 del capítulo 1. Miren la oración de Pablo por los filipenses. Porque Dios me es testigo, dice, de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y bueno, vemos ahí el amor que Pablo tiene. Y dice entrañable, la palabra griega literalmente, hermanos, es las tripas. O sea, y bueno, es comprensible porque, como dijo alguien por ahí, ¿verdad? Que los sentimientos nos golpean en el estómago. Entonces, en aquellos tiempos, siempre que alguien quería comunicar la idea de un amor profundo, no decían en el corazón, se tocaban el corazón, sino se tocaban acá abajo. Y hermanos, miren, en todas estas despedidas les aseguro que he sentido un hoyo en el estómago, ¿verdad? Es normal, ¿verdad? Es el amor, ¿verdad? Dice Pablo, yo tengo un entrañable amor por ustedes, filipenses. Pero miren qué hacía Pablo, no se quedaba ahí, se ponía a orar. Porque saben, en la santificación nosotros tenemos que estar involucrados en nuestra propia santificación, ¿verdad? Tomando pasos de obediencia, pero en la santificación de otros, orando por los hermanos. Y miren cómo oraba Pablo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Cuál era la oración de Pablo por ellos? Ellos que abundaran en amor, pero no un amor ignorante, sino un amor que estuviera informado por la palabra de Dios. Y por eso él oraba al Señor para que ese amor fuera en ciencia, que es con conocimiento. Con conocimiento de la palabra, conocimiento de Dios. Por eso más adelante les dice en el capítulo 2, versículo 16, asidos, dice, de la palabra de vida. ¿Qué es eso de asidos? Aferrados, anclados. Lo que Pablo quería es que ellos estuvieran sumergidos en la palabra de Dios, arraigados sobre la palabra de Dios. ¿Para qué dice? Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni que en vano he trabajado.
O sea, esto esto que Pablo está solicitándole a Dios aquí de que ellos abunden más y más en amor y en conocimiento, tiene que ver mucho con que ellos continúen perseverando en la palabra. Y eso es lo que todo creyente necesita, todos nosotros necesitamos. Necesitamos la palabra continuamente. ¿Se acuerdan en la oración de Jesús por sus discípulos en Juan 17? ¿Qué dijo el Señor? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Por medio de la palabra conocemos a Dios, conocemos su voluntad para nuestra vida. La palabra de Dios revela las intenciones de nuestro corazón. La palabra de Dios nos lava, nos purifica, nos examina. Es el instrumento de Dios para conformarnos a la imagen de su Hijo. Y por eso Pablo está orando tanto, para que ellos crezcan en amor, porque eso es lo que, al final, lo que la palabra de Dios produce es amor y una conducta agradable a Dios. Dice, para que aprobéis lo mejor. O sea, el creyente, hermanos, no solo debe de aprobar o hacer lo que es bueno, debe hacer lo que es mejor. Porque hay cosas que no son malas, pero no son las mejores. ¿No es así? Entonces, ¿cuál es la oración de Pablo? ¿Cuál es el deseo de Pablo por los creyentes? Es que ellos progresen, ellos sigan adelante, ellos se mantengan firmes, ellos avancen, ellos maduren espiritualmente. Y hay ciertas áreas en particular en que los filipenses necesitaban madurar. Una de ellas era necesitaban crecer en humildad. Había orgullo ahí en la iglesia. Por eso es que Ebod y Síntique estaban peleadas. Y entonces, ¿cómo les ayuda Pablo a que ellos puedan cultivar la humildad? Miren en Filipenses 2.1. Filipenses 2.1 dice Pablo, por tanto, dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, está diciendo, si ustedes han experimentado esto en su vida, o sea, ustedes tienen el consuelo de Cristo, el perdón de sus pecados, ustedes han sido llenos del amor de Dios, el Espíritu Santo mora en ustedes, ustedes tienen ese afecto entrañable que es producido por Dios, ustedes han experimentado la misericordia de Dios en esta vida, entonces dice, completad mi gozo. O sea, Pablo anhela también que los creyentes sean un gozo para su vida. Y vemos también que el gozo va en aumento en la vida de un creyente. Completad mi gozo, ¿cómo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. O sea, Pablo anhela que ellos se amen, que estén unidos. Miren, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando, dice, cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en la condición de hombre que hizo el Señor, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y qué hizo Dios? Por eso Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, el camino para la exaltación es la humillación. ¿Saben qué es lo que trae división y conflicto a la iglesia? Siempre es la contienda y siempre es el orgullo detrás de todo eso. Orgullo. Pero cuando uno ve al Señor Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo, aquel que es el creador del cielo y la tierra, el ser más digno del universo, más hermoso, más lindo, más glorioso, y lo vemos en la cruz, humillado, escupido, lacerado, sangrante. ¿Cómo podemos aferrarnos a nuestro orgullo, a nuestra
a nuestra insistencia en nuestra propia sabiduría y en nuestra manera de pensar. Hermanos, los filipenses necesitaban crecer en su humildad. Y yo creo que todos nosotros también. Todos nosotros. ¿Saben? Para que la iglesia se mantenga unida, se requiere que la iglesia sea humilde, que los miembros sean humildes. Entonces, ¿saben? Pablo en esta carta dice claramente: ruego, Evodia y Síntique. Esta carta era para ser leída de frente de toda la iglesia. Aquí tengo algunos nombres yo también que quiero. Estoy bromeando, hermano. ¿Quién se asustó? Entonces, ¿cuál es el deseo de Pablo para los hermanos? Es que ellos crezcan, hermanos, crezcan en su piedad, en su devoción a Dios. Y ¿sabe? Y esto no depende de hombres, sino de seguir al Señor Jesucristo. En el capítulo 2, versículo 12, Pablo les dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino como mucho más ahora en mi ausencia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Es Jesucristo. ¿A quién debemos de buscar agradar? A Jesucristo. La obra de Dios no depende de ningún hombre. Y miren lo que dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermanos, la santificación es sinergista. ¿Qué significa eso? Que requiere de nuestro involucramiento y de nuestra diligencia. El Espíritu de Dios pone sus deseos en nosotros y nosotros también tenemos que rendirnos a esos deseos. Por eso dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hay mucho que el Señor tiene que hacer con nosotros, hermanos, pero nosotros tenemos que disponernos. Y nosotros no podemos echarle la culpa a ninguna circunstancia externa para excusar algún desánimo en nuestra vida. Nosotros tenemos que ver a Cristo, aferrarnos a su palabra, buscar su presencia y seguir adelante por su gracia. Esto es algo que Pablo realmente ejemplificó a través de su vida. Es probable que ustedes hayan escuchado o estén familiarizados con estos pasajes en el capítulo 3, versículo 7, donde Pablo dice: pero todas las cosas que eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No es que Él dudaba de que iba a participar de la resurrección, es por si Él estaba vivo cuando el Señor Jesús regresara. Eso es lo que está diciendo. No que lo haya alcanzado ya, dice, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y eso, hermanos, ahí donde tenemos que poner la mirada, en la meta que de nuestro Señor para nosotros.
en conformarnos a la imagen de su Hijo. Siempre habrá algo que necesitamos cambiar, algo que necesitamos avanzar. Ahora, otra cosa más. ¿Cuántas llevamos? 2. ¿Están listos para la vigilia, verdad, hermanos? No se preocupen, vamos a tratar de avanzar. Gócense, tercera, gócense en la aflicción. Miren, esta es otra mala doctrina que se ha metido en la iglesia, hermanos, y es que los cristianos no sufren. Pero el Señor Jesucristo mismo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y es fácil que cuando nosotros pasamos por aflicción, nosotros nos desanimemos y pensemos que de alguna manera el Señor se olvidó de nosotros, ¿verdad? Pero no es así, hermanos. Ahora, ¿cómo podemos tener gozo en la aflicción? Primeramente tenemos que ver la providencia de Dios. ¿Qué es eso? Que primeramente que Dios es soberano y tiene un buen propósito a través de todas las cosas que Él hace o permite en nuestra vida. Eso es. Y noten a Pablo, ¿verdad? Pablo está en la cárcel, hermanos. Y esas cárceles romanas no eran nada agradables. Ahora miren lo que dice Pablo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo a todo el pretorio, a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Cuál creen que fue la razón por la cual las autoridades metieron en la cárcel a Pablo? Según ellos, seguro para disuadir a otros a predicar el Evangelio. Pero como Dios le da vuelta a las cosas, que al final lo que ellos pretendieron para el mal, Dios lo tornó para bien. Y Dios permite que encarcelen a un predicador para levantar a 1000. Dice que la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo con las prisiones de Pablo, los ven a Pablo preso y ellos se animan, se levantan para anunciar el Evangelio de Cristo. Hermanos, cuando nosotros vemos a alguien hacer un sacrificio por el Evangelio, ¿qué debe de producir eso en nosotros? Mayor ánimo. Levantarnos también nosotros para hacer la obra. Dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Dice: algunos predican a Cristo por envidia y contienda, pero los otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, dice, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto por la defensa del Evangelio. ¿Y qué está diciendo Pablo? Que miren, que habían 2 tipos de personas que predicaban el Evangelio. Había gente que lo hacía por envidia y contienda. O sea, había gente que era súper envidiosa y que sabían que Pablo conocía sus intenciones. Entonces ellos decían: vamos a hacer sentir mal a Pablo. Él sabe que nosotros somos envidiosos. Entonces vamos a ir a predicar, vamos a tener ministerios como los de Pablo, pensando que Pablo se iba a afligir allá en la cárcel, ¿verdad? Y dice Pablo: que pues que no obstante, de todas maneras, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. O sea, dice Pablo: esto piensan que me van a hacer sentir mal, y yo más bien me gozo porque Cristo está siendo anunciado. Pueden ver, hermanos, cómo cuando uno descansa en la soberanía de Dios, entonces uno puede enfrentar con mucho gozo las diferentes circunstancias que se vienen a nuestra vida. También Pablo tenía gran confianza en que el Señor escuchaba sus oraciones y las contestaba. En el Filipenses 1:19 dice: porque yo sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, queriendo partir, dice, y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Saben qué ve uno en Pablo ahí, hermanos? Una persona que confía en que Dios va a llevar a cabo lo que él considera que es mejor. Y si él lo quiere liberar, lo va a liberar y él va a encontrar gran gozo. Y si el Señor decide que él muera en la cárcel, pues su vida va a ser para la gloria de Dios. Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Para qué personas el morir es ganancia? Para los que viven para Cristo. Sí, porque hay gente que le tiene miedo a la muerte, le tiene un terror a la muerte. ¿Saben por qué? Porque todo su tesoro está aquí. Entonces al morir lo va a perder todo. Entonces está súper aferrado a esta vida. Pero ¿saben? Cuando la vida de uno es Cristo, cuando la vida de uno es Jesucristo, el morir es ganancia. Es ganancia. ¿Dónde estaba la esperanza de Pablo? No estaba aquí. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? Está en los cielos. Y así se lo dice, de hecho, a los filipenses. Nuestra ciudadanía está en los cielos, desde donde esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben? Otra forma de tener gozo en la aflicción es poner nuestros ojos en nuestra esperanza. Hermanos, sí, aquí vamos a enfrentar enfermedades, dificultades, muerte, dolor. Vamos a tener despedidas aquí. Pero vamos al cielo, hermanos. Y allá no va a haber nada de eso. Allá no nos van a echar las carreras a nuestras esposas cuando estemos hablando fuera de acá de la iglesia, en la noche. Porque van a estar con nosotros ahí platicando. Ya no vamos a estar en el cuerpo glorificado. Los hermanos de hombres saben de qué estoy hablando. Entonces, hermanos, y otra cosa es que Dios tiene una labor para nosotros aquí en la que tenemos que enfocarnos. ¿Verdad? Pablo dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Mientras él estuviera en el cuerpo, él tenía una misión y la tenía que cumplir. Y un último punto, el padecer por Cristo es un regalo. Miren el Filipenses 1:28, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos es ciertamente indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido, es un regalo, es una gracia, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. El padecimiento es un regalo de Dios, es un regalo de Dios. Cuarto, gócense, hermanos, de tener siervos fieles en la iglesia. Saben, los filipenses no tenían a Pablo en este momento. Incluso las veces que Pablo estuvo ahí no lo tuvieron por mucho tiempo. Pero eso no significa que Dios no proveyó siervos fieles para la iglesia. Pablo tuvo que salir prácticamente expulsado cuando en los comienzos de la iglesia, pero Lucas se quedó discipulando a los hermanos ahí en Filipos. Y aquí en la carta Pablo nos muestra su intención de mandarles a Timoteo y menciona a otro hermano que servía fielmente ahí en Filipos, que era Epafrodito. Y de pronto no voy a leer la porción completa, pero algunos textos en Filipenses 2:19 dice, Pablo, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues miren a Timoteo, a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya sabéis los méritos de Él, que como un hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio, así que a este espero enviarlos, luego que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el Señor, que yo también iré
pronto a vosotros. Y luego dice en el 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Miren quién era Epafrodito: mi hermano, colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Y bueno, después menciona cómo Epafrodito se enfermó en llevarle la ofrenda que les habían enviado. Pero miren al final, miren en el versículo 29, cuando él les dice que se los va a enviar de regreso: recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo Jesús estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio a mí. Hermanos, no hay nadie que ame la iglesia más que Jesús, porque Él dio su vida por ella. Y como Él la ama, Él se va a asegurar de levantar pastores fieles que la cuiden. Y ustedes aquí quedan en buenas manos, hermanos. Ha sido un gozo para mí trabajar con nuestro equipo de pastores aquí en la iglesia. Son hombres de Dios, hombres fieles, hombres espirituales, humildes. Los veo yo y digo: Señor, dame unos así en Colombia, digo. Ha sido una bendición. Entonces, quedan bien bendecidos, hermanos. ¿Qué más? Gócense en ver a otros, en alcanzar a otros para Cristo. Miren, Filipenses 4:1, Pablo dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Entonces vemos cómo Pablo los amaba a los creyentes, ¿verdad? Y dice que ellos eran su ¿qué? Su gozo y su corona. ¿Y por qué puse gócense en alcanzar a otros? Porque yo creo que no hay mayor gozo que una persona a quien uno le ha permitido traer a los pies de Cristo le sea fiel y se mantenga en la verdad. ¿Se acuerdan lo que dice Juan a Gallo? Le dice justamente algo parecido cuando le dice: yo no tengo mayor gozo que esto, que ver que mis hijos andan en la verdad. Andan en la verdad. Y hermanos, ojalá todos ustedes puedan experimentar lo que es ganar a una persona para Cristo. Que Dios los use a ustedes para invertir en la vida de otra persona, para llevarlo al Señor, pero también verlo crecer y madurar. Me imagino para Pablo lo que era ver a los filipenses. Solo me imagino cuando llegó Epafrodito y decía: Pablo, aquí te mandan los filipenses. Así está, ahí está la iglesia. Y Pablo solo rebosaba en su corazón de alegría, de ver a sus amados estar firmes. Y les dice: manténganse así, estad firmes. Les decía que también Pablo, de manera explícita, les dijo: gócense en el Señor. Así en Filipenses 4:4 les dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y aquí Pablo está mostrándonos realmente de manera muy clara cuál era la fuente de su gozo. La fuente de su gozo era el Señor. Era el Señor. Hermanos, miren, la vida de un creyente está anclada sobre la piedra angular que es Jesucristo. Hay uno, hermanos, que es todo lo que nosotros necesitamos, y es Jesús. Nos amamos como hermanos. Quisiéramos estar siempre juntos. Pero imaginen, Pablo tuvo que experimentar una separación, acabó, bueno, en su ministerio evangelístico, tuvo que experimentar el aislamiento, estar en la cárcel. Pero ¿a quién tenía Pablo ahí con él? Miren lo que dice en el versículo 10 del capítulo 4. En gran manera, dice, me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual
también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, dice, a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces vemos que la fuente del gozo de Pablo no era su situación económica, no era vivir en una casa con todas sus comodidades, aire acondicionado, internet, tener a sus hijos en la escuela que quería. ¿Dónde estaba el gozo de Pablo? ¿De qué dependía? Estaba anclado en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es nuestro gozo. Por eso decía el salmista, dice el salmista, ¿no es así? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hermanos, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Y por eso es que cuando nos sintamos cargados, nos sintamos preocupados, estresados, podemos ir a Él. Y eso es lo que Pablo les dice: por nada estén afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, las primeras 6 que les mencioné es cosas en las que podemos gozarnos, en las que debemos gozarnos. Y la última, hermanos, es un poco diferente. Aquí puse: sean instrumentos de gozo. No solamente, hermanos, debemos nosotros gozarnos en el Señor, nosotros también tenemos que ser un instrumento de Dios para el gozo de otros. ¿Cuál era el gozo de Pablo con los filipenses? El saber que ellos estaban perseverando, que el Señor seguía llevando a cabo esa obra de perfeccionamiento en sus corazones. Y por eso les dice Pablo en el capítulo 1, en el versículo 27, solamente les dice que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y miren en el capítulo 2, en el versículo 12, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos, les dice, en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, ¿cuál era el gozo de Pablo con los filipenses? El verlos estar firmes. Hermanos, ¿cuál creen que va a ser nuestro gozo ahí en Colombia cuando nos lleven noticias de la iglesia de acá? Escuchar que están firmes, que han seguido fieles, animados, fervientes, que siguen sirviendo al Señor. Espero ver las fotos de cuando se trasladen a su nuevo local, de ver las fotos verlos discipulando, verlos aquí congregados. Hermanos, llénenos de gozo, llénenos de gozo. Manténganse firmes. Hermanos, al despedirme quiero expresar mi profunda gratitud a Dios por cada uno de ustedes. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y cada miembro suple lo que al otro le falta, y eso es lo que nosotros hemos experimentado en esta iglesia. Gracias por sostenernos en oración y les pedimos que por favor sigan orando por nosotros. Gracias por ser pacientes con nosotros también.
Gracias por recibir la palabra, no como palabra de hombre, sino como lo que es, la palabra de Dios. Gracias porque nos han animado, nos han consolado, nos han acompañado en momentos de aflicción. Gracias porque han provisto para nuestras necesidades. Gracias porque han caminado con nosotros. Gracias por reflejar al Señor Jesús con su vida y con su amor. Y nos vamos con la certeza de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Nos llevamos el gozo de haber servido con ustedes y la oración de que ustedes permanezcan fieles a la verdad del Evangelio. Hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde y les use grandemente para la gloria de su nombre. Vamos a orar. Señor, gracias por tu maravillosa obra en nosotros. Gracias, Señor, por concederme el privilegio de ser parte, Señor, de esta iglesia tan hermosa, Señor. Tú sabes, Señor, que no lo merecemos. Somos solo vasos de barro, llenos de debilidades, Señor. Toda la gloria te pertenece. Tú eres quien ha hecho todo. Y te ruego, Señor, que sigas obrando en el corazón de cada uno de mis hermanos, que les fortalezcas en su fe y que aumente su gozo. Señor, ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles a ti, Señor. Y que tu gozo, Señor, llene nuestro corazón. Porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Te alabo, oh Señor, bendice a tu iglesia y te la encomiendo a la palabra de tu gracia, Señor, la cual tiene el poder para sobreedificarlos y darles herencia entre los santificados. Todo esto te lo ruego en el nombre de aquel que puede hacer las cosas más allá de lo que yo puedo pedir o siquiera comprender. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.